Los que estamos entusiasmados por los efectos positivos de la curiosidad, en nuestra mente y en nuestra salud en general, tendemos a no preguntarnos si hay una curiosidad mala, con potenciales efectos negativos. Mientras que para los griegos y los romanos la curiosidad, el interés por saber, por el simple placer de comprender, era algo claramente bueno, para la Iglesia Católica durante siglos la curiosidad fue más bien vista como un pecado, una actitud arrogante, soberbia. ¿Quién es el humano para preguntarse sobre la obra de Dios cuando lo que debe hacer una persona pía es simplemente admirarla? ¿Quién tenía más razón, Aristóteles o San Agustín? Como he dicho, los creyentes en la bondad de la curiosidad puede que lo tengamos claro, la curiosidad es buena, pero ¿cómo podemos explicar la existencia de cierta curiosidad morbosa, que se interesa por cosas escabrosas, horrorosas, indecentes, sea lo que sea que esto quiere decir, o incluso peligrosas? ¿Por qué atraen a tanta gente las películas de terror? ¿Por qué una gran parte de las series de éxito tienen que ver con crímenes, con violencia, con asesinos en serie o con análisis forenses sazonados de imágenes gore, endulzadas con la presencia de jóvenes científicas superbellas? ¿Por qué la música con textos violentos, machistas, incluso sospechosamente cercanos a lo criminal, en el heavy metal, el rap o incluso el reggaetón, tiene muchos seguidores? Más aún, cosa que no entiendo, ¿por qué gusta tanto a la gente meterse en un escape room cuanto más inquietante mejor? Finalmente, ¿no nos paramos todos en la autopista para ver cómo ha ardido ese camión que ha generado esa cola imposible? El estudio de la curiosidad morbosa está justo en sus inicios, parece ser. Los que la empiezan a estudiar la definen de diferentes formas. Por ejemplo, un interés por fenómenos peligrosos o amenazantes, la sensación de no querer mirar algo que intuimos como horrible, pero que finalmente no podemos dejar de mirar, o sea, la motivación a buscar información sobre fenómenos peligrosos. Se me ocurre describirla como nuestra tendencia normal, humana, a poner atención en lo macabro. No todos tenemos el mismo nivel de curiosidad morbosa. Por ello, uno de los pioneros en su estudio, Colton Scribner, ha desarrollado una escala de la curiosidad morbosa. Allí puedes medirte adecuadamente. Una de las cosas más interesantes de lo que se está descubriendo sobre la curiosidad morbosa es que los que son fans de ella, los que les gusta declaradamente, estos que no se pierden los estrenos de las películas de terror de las que yo no puedo ni ver los pasquines, derivan resultados psicológicos positivos de su afición. En lugar de indicar una psicopatología, ver esos contenidos les calma, porque diferencian muy bien lo que ocurre en el mundo imaginario y lo que ocurre en el mundo real. Es como si ver tanta maldad en la pantalla, en escuchar las letras violentas también, tuviera como efecto valorar más la bondad que pueden reconocer en su vida normal. O sea, ver lo malo que puede ser el mundo te ayuda a reconciliarte con el mundo que te ha tocado vivir. Esas fuentes de información les permiten entender el dolor, la violencia o incluso la crueldad en un contexto seguro, con implicaciones mínimas en el mundo real. También se ha estudiado las características de los curiosos morbosos. Sin entrar aquí en detalles, sí que destacaré que uno de los 3 rasgos más identificativos es su rebeldía social. Son personas que tienden a rechazar, a no aceptar las normas sociales habituales. O sea, el curioso morboso encuentra en lo macabro una forma de reírse de la mojigatería del orden social establecido. Otra cosa muy diferente es el estudio de las mentes criminales, en algunas de las cuales encontraríamos una curiosidad letal por infligir daño a otros humanos. Esta sí que sería una curiosidad realmente mala, sin ninguna duda. En otra línea, no es justamente el uso de titulares negativos, a menudo apocalípticos, una de las formas más establecidas de llamar la atención en las redes sociales, lo que en inglés se denomina el clickbait. ¿No nos llaman la atención más las noticias negativas que las positivas? Las conspiraciones, las predicciones nefastas, el mundo que se acaba.
Finalmente, hay quien está estudiando cómo domina en nuestro cerebro las ganas de tener respuesta, como sea, a la prudencia que nos debería gobernar. Dicho de otra forma, ¿por qué los humanos abrimos constantemente cajas de Pandora, aunque sepamos que el resultado de abrirla nos va a hacer seguramente daño? Pues bien, dos psicólogos, Se y Ruan, han demostrado con experimentos reales que las personas son más propensas a abrir una caja cuando no saben qué hay en ella, pero esperan que sea negativo, que cuando saben lo que encontrarán, pero el resultado sea neutro o negativo. O sea, nos puede la curiosidad, aunque recibamos una descarga eléctrica al abrir la caja y nos hayan avisado de que nos ocurrirá. La abrimos. Y estos autores nos avisan del peligro de esta tendencia humana en una era de ciencia con una capacidad transformativa sin precedentes. Porque, aunque sabemos que jugar con la genética humana puede ser peligroso, ¿alguien duda de que lo haremos de formas potencialmente más macabras de lo que los guionistas de terror se les puede llegar a ocurrir? En fin, ¿no ha sido el título oscuro de este vídeo, la curiosidad morbosa, justamente lo que te ha llevado a verlo?